La situación en Estados Unidos es pésima y el gobierno de Joe Biden prefiere continuar hundiéndose en crisis económica, hundiéndose en todos estos problemas que tienen los ciudadanos con las sustancias ilícitas, en el hecho de seguir enviando recursos económicos a Ucrania sin tener la consideración de verificar que realmente estén usando los recursos para lo que dicen el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que lo hace. Y todavía que el presidente Joe Biden admite que ya no tienen armamento, que prácticamente se lo han entregado todo, o por lo menos las armas que no estaban tan viejas, que se las entregaron a Ucrania para su famosísima contraofensiva contra Rusia. Aunado a ello, el presidente Biden tomó la decisión de enfrentarse una vez más a China. Ya fue el secretario de Estado Antony Blinken a China a hablar con el mandatario, a hablar con los que tenía que hablar, los altos mandos, para dejar en claro que Estados Unidos no quería una guerra con ellos, para dejar en claro que buscaba como tal que China permaneciera siendo un país medianamente estable y que dejara de molestar a Estados Unidos. Con todo este asunto de la compra de productos en yuanes que están desdolarizando la economía mundial, querían que se detuvieran. Era necesario para mantener la estabilidad en Estados Unidos, financieramente hablando. ¿Qué pasa? Al día siguiente, cuando Antony Blinken sale de China, llega a Estados Unidos, sale Biden a decir que Xi Jinping, el presidente de China, es un terrible dictador. Obviamente, en China se enfurecen. Está todo este problema también de los semiconductores, que Estados Unidos está tratando de sancionar a China con este tema para que la economía de China caiga. Pero al mismo tiempo los empresarios estadounidenses dicen: oye Biden, cálmate, nosotros necesitamos productos de China. Y de hecho esa fue la respuesta de China: prohibir 2 materiales importantes para la creación de estos semiconductores. Y las empresas dicen: no vamos a poder, no tenemos los recursos, necesitamos a China y necesitamos que las sanciones sean eliminadas para que al mismo tiempo China retire este tipo de acciones en los cuales prohíbe vender como tal estos 2 productos, que de hecho el tema lo tenemos en un video anterior. Pero bueno, ahora resulta que aunado a decirle dictador a Xi Jinping, a tener los problemas de los semiconductores, estar molesto con China por toda esa debacle del dólar en frente al yuan chino, resulta que reaviva el presidente Joe Biden esta tensión que existía entre Taiwán y China, porque Estados Unidos, o Biden específicamente, está aprobando que Taiwán se libere de China. Y al otro lado, o del otro extremo del receptor, que sería en este caso Antony Blinken, acude a China a recalcar, a reafirmar que solo existe una China y que Taiwán forma parte de esa China. Biden dice: no, Estados Unidos le vamos a enviar a Taiwán $345 millones en armas, municiones y servicios, para lo que ellos quieran, pero los vamos a ayudar. El contenido de esta ayuda no se hizo público, pero los medios de comunicación informaron que incluso se van a incluir en este paquete de ayuda drones Reaper. Estados Unidos, o más específicamente Biden, está no solo empezando a perder el control, a ya no saber cuál es la ficción y la realidad, sino que realmente busca un conflicto contra China. Pero al mismo tiempo, ¿cómo va a entregar 345 millones en artículos, servicios de defensa del Departamento de Defensa, cuando el propio Estados Unidos no tiene municiones, no tiene armas, no tiene tanques? Necesita empezar a crear más armamento para poder como tal defenderse en el dado caso de un conflicto. Sí,
tienen sus bombas nucleares, eso no hay que negarlo, pero recordemos que tan escasas son las municiones y estos artículos de defensa de Estados Unidos que incluso tuvieron que recurrir a estas polémicas bombas de racimo para enviárselas a Ucrania en su paquete de ayuda, que le toca prácticamente cada mes. ¿Por qué? Porque ya no tienen tanques. Sus famosos tanques Bradley, los que tanto presumían, son destruidos día y noche entre Rusia y Ucrania en este conflicto. Rusia ha dicho cuántos de ese tipo de tanques destruye por hora prácticamente. Los ciudadanos ucranianos que lanzaron al frente de la batalla por parte del gobierno de Zelensky abandonan los tanques porque no quieren perder sus vidas frente a Rusia cuando saben que esa guerra está perdida. Pero aunado todo ello, Biden dice: no, yo necesito un conflicto. A como dé lugar necesito crear el caos. ¿Y ahora qué va a hacer? Bueno, autoriza la retirada de hasta 345 millones en todos estos artículos, pero lo interesante es que no solo es del Departamento de Defensa, sino también el de Educación y Entrenamiento Militar. Porque recordemos que ya cada vez son menos las personas que quieren enlistarse en el ejército, porque la mayoría de las familias que antes impulsaban esta ideología de generación en generación, siendo militares, servir al país, eso se acabó. La mayoría de los veteranos le piden a sus familias que no se unan al ejército, que ya no es como era hace mucho tiempo y que lo único que van a hacer es ir a perder sus vidas por Biden, no por su país. Y en este caso, Biden dijo que esta ayuda la está tramitando a través de la Ley de Asistencia Extranjera de 1961. O sea que no importa lo que le pidan, le digan, le exijan o le comenten, ni la Casa Blanca ni el Pentágono revelaron qué se va a incluir en este paquete, pero sí se garantiza que saldría de las existencias militares estadounidenses existentes. Un funcionario del Pentágono que habló anteriormente con uno de los diarios político dijo que las primeras líneas del pedido serían municiones para armas pequeñas y drones MQ-9 Reaper. Les están entregando este tipo de drones que, recordemos, también son utilizados al frente de la batalla de Ucrania contra Rusia y que incluso se registró este fin de semana un ataque muy importante en lo que sería Moscú, ya ciudades de Rusia con este tipo de equipos que serían prácticamente de origen occidental, que pondría a todos en la mira de un ataque de represalia por parte de Rusia, porque finalmente ya lo están atacando tanto los estadounidenses como los europeos, porque ellos están entregando estas armas al conflicto. Pero bueno, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo al Congreso en el mes de mayo que estaban preparando precisamente un paquete de reducción presidencial para Taiwán. Los legisladores de este país han destinado 1,000 millones para la ayuda militar de la isla para este año fiscal. Apenas están entregando 350 millones. El retiro que acaban de hacer se suma a la venta de armas por valor de 440 millones de dólares a Taipei, que fue aprobada por el gobierno de Biden en el mes de junio. Si continúa así, cada vez más serán los recursos que Estados Unidos está dejando fuera de su país. Lo hemos comentado previamente de cómo los ciudadanos en Estados Unidos están cayendo en sustancias ilícitas, están cayendo en una espiral destructiva, porque las imágenes que circulan a través de las redes sociales son muy tristes. ¿Por qué? Porque es una sociedad que ya no está feliz con el gobierno que tiene, que no tienen empleos. Incluso uno de los últimos videos que se pueden observar en las redes sociales son personas que están trabajando en tiendas de conveniencia, llámese cualquiera. Pero estas personas ya están bajo los efectos de este tipo de sustancias como el fentanilo. ¿Por qué? Porque parecen literalmente, como en las imágenes que se circulan en las redes sociales, zombies. No se mueven, no están ni siquiera trabajando bien. Cualquiera puede entrar a esa tienda, tomar lo que necesita y se va. Pero la persona que está al frente
y que ni siquiera pueda ponerse de pie, a esto está empujando Biden a la sociedad, que prefieren escapar con este tipo de sustancias a pesar de tener un empleo. ¿Por qué? Porque no les alcanza para más. Los ciudadanos tienen problemas económicos, lo hablamos previamente en nuestros videos de cómo incluso tienen que recurrir a las tarjetas de crédito de manera excesiva y los intereses, el intentar pagar sus tarjetas, está empezando a afectar también a la población. Llega un punto en el que no van a poder no solo pagar, sino que incluso podrían acabar en prisión. La única diferencia es que nadie tiene a su papá como presidente de los Estados Unidos para poder protegerse, a diferencia de Hunter Biden, que no paga sus impuestos, pero con una pequeña multa, una palmada en la mano y pretende salir de la cárcel, aunado de todos los escándalos de corrupción, tráficos y etcétera, que no podemos mencionar porque tendríamos problemas con YouTube. Pero el resto de la población no tienen los recursos para salir de la cárcel. Y llegará un punto en el que cada vez más personas van a quedar en las calles por no poder pagar una renta, por no poder pagar sus impuestos y así sucesivamente. Para Biden es más importante vender estas armas, vender entre comillas, o enviar paquetes de ayuda militar a estos países, Ucrania, Taiwán, que ayudar a sus ciudadanos. Porque esto también va a repercutir en lo económico. No tienen tantos recursos para la asistencia social cuando 800,000 millones de dólares fueron entregados para la defensa y 600,000 únicamente, un poco más, para educación, para salud, para asistencia social, para en caso de desastres, etcétera, etcétera, etcétera. El resto de los ciudadanos estadounidenses tienen que sobrevivir con esos 600,000. Y no puedes tener un accidente, como ocurrió con los vagones de trenes que se descarrilaron en Ohio, creando una catástrofe. Nadie habló de eso, nadie quiso hablar de ello, porque Biden ni siquiera se acercó a Ohio. Luego ocurrieron más y más accidentes y nuevamente los medios de comunicación de ese país se quedaron completamente callados. ¿Por qué? Porque no tienen recursos para atender estos problemas. Ya no tienen la capacidad para atender a su país, mientras que pretenden regalar todo lo demás que poseen. Si para Biden esto es lo mejor, está bien. Pero ustedes que son ciudadanos, que viven en Estados Unidos, que nos están viendo, ustedes díganme si eso es lo correcto. Enviar un paquete de ayuda militar, financiera, de ayuda humanitaria a Ucrania durante 1 año y medio, ¿ok? Diversos paquetes, muchos paquetes, y cada vez más y más recursos. Y ahora impulsar un nuevo conflicto contra China, cuando en este momento estamos viendo a China impulsándose económicamente, haciendo negocios con Rusia, con la India, en América Latina, en África, porque toda la negociación que tuvo ahora en estos últimos días África con Rusia, al mismo tiempo van a acercar a China. Y dentro de poco se va a llevar a cabo una cumbre entre China y África y nuevamente vamos a ver grandes beneficios para estas naciones de África, aunado a los grandes negocios que tiene China, fortaleciendo su moneda y debilitando el dólar. Cada día que pasa, más ciudadanos se hunden en lo que lamentablemente es la miseria, mientras su presidente obviamente sigue viviendo en la Casa Blanca, sigue obteniendo un muy buen salario y su hijo continúa disfrutando de la vida, sin ningún problema, porque los ricos son ellos. Pero si usted, ciudadano, está inconforme, tiene que empezar a levantar la voz. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.